María, Reina de la Paz, ruega por ruega por nosotros y nosotros. la paz del mundo entero. Glorioso Patriarca San José, ruega por Ruega por Ruega por nosotros. nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, en En ti vos confío. 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 Bien, en esta oportunidad vamos a mirar una vez más y lo hacemos pidiéndole a la Reina de la Paz, a San José y al Santo Cura de Ars, que lo hagamos con un corazón de niños para así poder comprender siempre ese trozo del Evangelio cuando dice el Señor: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has dado a conocer los misterios, estos misterios a los humildes, a los pequeños, y no a los que se tienen por sabios y entendidos, y, y los que tuvimos la oportunidad de estar en algún momento con el Padre Luciano. Vimos un corazón sacerdotal, entrañablemente sacerdotal, de gestos sacerdotales, de mirada sacerdotal, pero de una humildad, de un corazón y de una vida que evidentemente estaba en los brazos de la Virgen Santísima, completamente traspasado por el corazón del Señor, enamorado de alcanzar el reino de Cristo por medio del reinado de María Santísima. Por eso tenemos aquí en este día, en este último día de la novena, a la señora Leticia y a don Juan, porque ellos son a través de quienes conocí eh, esa mejor descripción y experiencia del padre Luciano. Yo solamente lo conocía por las charlas, pero no sabía mucho de toda la vida de entrega, de ministerio y de santidad también del padre Luciano. Y después, a través de este testimonio de, de la señora Leticia y don Juan, me fui interesando por dejar que este ejemplo sacerdotal también fuera, como lo fue para tantos sacerdotes, también para mí, un hermoso camino para reconocer, para aprender, también para imitar. Muchas gracias a ustedes por este momento que nos regalan, que salen de sus ocupaciones, de sus apostolados, para concedernos desde Perú, de nuestro hermoso país hermano del Perú, eh, este, este boceto del Padre Luciano. Gracias, Padre Patricio, por esta oportunidad de poder rendirle un homenaje a nuestro querido Padre Luciano. En mi caso personal, lo conocí cuando tenía 20 años, más o menos en el año 91, 92. Ya él estaba como misionero, o sea, sacerdote monfortiano, pero él tenía un carisma de misionero, de viajar por todo el Perú, llevando la devoción a la Santísima Virgen. Y de manera especial, él iba con el libro del Tratado de la verdadera devoción de San Luis María de Montfort, y a todos los pueblos. Creo que no ha habido un pueblo del Perú, de todos los departamentos de nuestro país, donde el padre Luciano no haya llegado, eh, preparando a la gente a la consagración a nuestro Señor a través de María, con el libro del Tratado de la verdadera devoción. El padre Luciano recorría pueblo por pueblo, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, familias. Él quería consagrar, el sueño de su corazón era consagrar, si es posible, a toda la humanidad bajo
digamos, consagración tan especial como es la del Tratado de la Verdadera, verdadera Devoción de San Luis María de Montfort. Ese era el sueño del padre Luciano, llenar el mundo de esta devoción. Él estaba convencido que realmente todo lo que San Luis María de Montfort escribió en el tratado, que fue dictado por el Espíritu Santo, el padre Luciano, convencido que era el camino para salvar a la humanidad, que todos estuviéramos totalmente en las manos de nuestra Madre María, el totus tus, todo tuyo, oh María, y obviamente, por supuesto, para servir y hacer reinar a Jesucristo, como dice Montfort, ¿no? Que a través de María Santísima vendrá el reinado de Jesucristo. Cuando yo lo conocí a los 20 años, yo ya estaba en este caminar de la mano de la Virgen y el padre Luciano me impactó porque era un sacerdote entusiasta, alegre, muy espiritual, pero también con su mirada puesta en el cielo, pero con los pies en la tierra y siempre preocupado pensando a quién ayudar, qué persona necesitaba ayuda. Tanto ayuda, por supuesto, en primer lugar, ayuda espiritual, como también ayuda material. Y por eso él hizo muchas fundaciones en el Perú para ayudar a gente. Una de sus primeras fundaciones fue para ayudar a niños de la calle, a madres solteras. Bueno, todo se iba poco a poco y después se iba como que concretando. Pero el padre Luciano tenía, yo podría decirles así de manera muy sincera, tenía como un corazón de niño y lo que él soñaba te lo contaba y decía, por ejemplo, hijita, hijita, nos decía a todos, bueno, a las mujeres, ¿no? Hijitas, a todas, tenemos que hacer esto. Y nos decía, el demonio no descansa, así que hay que ponernos las pilas, nos decía, ¿no? Y siempre a todos los movimientos donde él iba a dar charlas, porque él iba a todas partes, donde lo invitaran. Se sentaba con la gente, escuchaba de los distintos movimientos y estaba ahí con ideas, ¿no? Sí, tenemos que, por supuesto, sus charlas magistrales sobre la Virgen María, que uno terminaba como enamorado de la Virgen María bajo todas sus advocaciones. Si tú le pedías, Padre Luciano, quiero que des una charla a mi grupo, por ejemplo, solo de la Virgen del Carmen, te contaba toda la historia de Nuestra Señora del Carmen y te contagiaba la devoción a la Virgen del Carmen. Si al día siguiente le decías, Padre, ahora te voy a llevar a otro grupo y quiero que hables de Fátima, te contaba todo el mensaje de Fátima y te enamoraba del mensaje de Fátima. Y así de las distintas advocaciones de nuestra madre. Siempre entusiasta, tanto así que fundó a los inicios, yo lo conocí en el 91, no, finales de 90, 91, pero él ya tenía unos años atrás en el Perú, ya estaba acá, y él fundó, por ejemplo, una revista para evangelizar que se llamaba Revista Los Entusiastas, porque él decía que teníamos que ser entusiastas, que un católico, un cristiano que no era entusiasta, no demostraba que tenía fe, y que para demostrar la fe que teníamos que ser entusiastas. Entonces creó su revista donde ponía cosas, por supuesto, marianas, de los monfortianos, ¿no? También de otros movimientos, así entrevistas, y la revista se llamaba Los Entusiastas. Y vendía sus revistas a un precio muy cómodo para poder ayudar a un hogar que también había fundado, que se llamaba Los Entusiastas, donde él quería ayudar a personas hasta que estaban en depresión y quería contagiarles la alegría
del Evangelio. Otra de las cosas que puedo decir que marcó mucho mi vida y que que aprendí muchísimo del padre Luciano y que admiraba mucho de él, es la fe que tenía para hacer locuras en nombre de Dios. Él siempre cuando se presentaba decía, yo soy el padre Luciano Chicharelli, misionero. Y no sé si en Chile lo dicen, pero acá, por ejemplo, cuando alguien no tiene plata, se dice soy misio. Acá en el Perú es como una jerga, y entonces el padre Luciano decía, así se presentaba siempre, padre Luciano Chicharelli, misionero y misio. Y la gente se reía, hacía reír a la gente y decía, hermanitos, yo soy misio, así que vengo a pedirles ayuda para mis niños, para el hogar de los entusiastas, para todo. Pero sin embargo, él diciendo que era misio, o sea, tenía una fe ciega en la providencia de Dios y en el auxilio de la Virgen María, que iniciaba montones de fundaciones sin tener nada, y al final Dios obviamente ponía a la gente para apoyarlo y las fundaciones iban caminando. Por ejemplo, el padre Luciano en uno de sus viajes a Italia, él era italiano, habló con el fundador de Radio María de Italia y él le dijo, yo quiero que en Perú venga Radio María. Y la primera Radio María de toda América Latina fue en el Perú, gracias a que el padre Luciano la trajo. Y pidió apoyo a Italia, se movió y dijo, y así, de la nada, en un pequeño garaje en la casa de unas señoras que yo conozco, se inició las primeras grabaciones de Radio María. Uy, historias así anecdóticas. Y él con una fe ciega. Cuando en mi caso personal, ¿no? Cuando yo a veces quería, también tenía inspiraciones y antes de fundar la comunidad, pero que ya estaba en grupos de oración y todo, y tenía algunas inspiraciones y le contaba al padre Luciano, ¿no? Padre, mira, tengo este sueño, pero también le decía, ¿no? No tengo el dinero para hacerlo, pero quiero hacer esto, siento en mi corazón. Uy, el padre me avalaba ciegamente. Hijita, hijita, si esto es de Dios, yo te voy a apoyar. A mí me daba vergüenza porque él hasta en voz alta decía, a ver, ¿quién me da dinero para ayudar a este sueño que tiene Leticia, que es para Dios? Ay, yo le decía, padre, ¿cómo no diga eso? La gente va a creer que yo le estoy diciendo a usted que pida dinero para mí. Y entonces, bueno, tenía para todo lo que eran obras de Dios, él no tenía vergüenza y decía, esto es para Dios. Y bueno, locuras de fe, yo he sido testigo cómo se fundó Radio María acá en el Perú. No tenía él ni siquiera un equipo de comunicadores. Él a todos de distintas edades, yo tenía en ese momento ya 23 años, y él así, de todas las edades. A ver, ¿quiénes quieren servir al reino de Dios? Y agarraba, nos reunía a un grupo de distintos movimientos y decía, ya, tú vas a tener un programa en la radio. Y si tú le decías, padre, pero yo nunca he hablado en radio, pues será la primera vez. Y te ponía frente al micrófono. Y decía, a mí no me importa si el programa sale bien. La primera vez de repente no va a salir bien, pero ya tú, así nos comprometía a todos. Preguntaba a la gente, muy gracioso, ¿qué virtudes tienes? A ver, ¿tú qué sabes hacer? Si alguien decía, no sé, padre, yo sé hacer tortas, postres, perfecto, hijita, vienes a ayudarme para mis niños, vas a cocinar. Así, si otra persona decía, yo soy buena para las cámaras, ven acá. Y él decía, todos servimos en el reino de Dios. A cada uno tiene una virtud, a cada uno le ponía con la virtud o el don, el talento que cada uno tenía, te lanzaba para hacer algo. Si sabías tocar la guitarra, perfecto, decía. Y era muy gracioso porque decía en las reuniones cuando organizábamos algo,
por ejemplo, nos falta música para tal jornada, preguntaba, ¿alguien aquí toca guitarra? Entonces por ahí una señora decía, yo, padre, aplausos, decía el padre Luciano, ya tenemos músico para la jornada. Y de la nada lanzaba a la primera persona que tocaba guitarra y le decía, tienes para ensayar ahorita, y te hacía ensayar y ya tú eras la cantante de la jornada. Y de verdad, las cosas después salían, o sea, nos lanzaba a todos y de verdad todo salía bien. Uno estaba nervioso y el padre Luciano decía, nada de nervios, el Espíritu Santo es el que va a hablar a través de cada uno. Padre, no quiero hablar mucho, ¿ah? Y de repente ya estoy hablando, sino que son tantos recuerdos de tantos años, de todo lo que hemos aprendido de él, cuando fundé la comunidad y él lo llevé a ver el cerro, que no había nada, y yo le contaba todo lo que sentía en oración y le decía, padre, mira, acá se va a construir esto, y el padre decía, yo sí te creo, yo sí te creo, yo ya veo todo construido, aunque no se veía nada más que un cerro. Él, en ese sentido, una fe a pasos así, su fe era enorme, siempre entusiasta para animarnos a todos cuando alguien tenía un problema. Una frase que se me quedó grabada en años que he estado con el padre Luciano es que con distintos movimientos, cuando nos reuníamos, él siempre decía, siempre tenía tiempo, si tú no sé cómo lograba hacer como 100 cosas en el día, no entendemos, porque, pero siempre. Y si alguien le pedía, padre, tengo un amigo, una amiga que no se confiesa hace años, pero que ahorita está sintiendo confesarse, el padre de donde estaba te decía, dame la dirección de esa amiga tuya o de quien sea que no se ha confesado y que quiere confesarse. Yo voy a su casa a confesarla. O si no, decía, tráemela ahorita, ven, yo voy a estar en tal lado, tráemela. Decía, yo no puedo dejar que esa persona se desanime, yo voy a confesarla. Y siempre tenía esta frase, cuando yo sé, decía, o me avisan de un líder de un grupo de oración, líder de un movimiento, de una comunidad, líder en una parroquia, está en crisis, yo dejo todo lo que tengo que hacer ese día para ir a ayudarlo, porque él decía, no podemos dejar que un líder de la iglesia pase una crisis y nadie lo venga a ayudar. Porque, y siempre nos decía, cuando un líder de un grupo de oración está en crisis y no encuentra quien lo apoye, todo ese grupo se va a hundir. Así que cuando sepan de alguien que es líder y que está en una crisis, sea emocional, sea de fe, de lo que fuera, avísenme, decía, yo dejo mis actividades y me voy a hablar con esa persona para ayudarla y así salvamos no solo a esa persona, sino a todo ese grupo que está bajo el cuidado de ese líder de la iglesia. Bueno, padre, hasta que llegó el año 2015 y bueno, y ya el padre Luciano había dejado el Perú, él fue 33 años misionero en nuestro país. Él ya estaba en Italia, ya estaba muy ligado al movimiento de la Consagrati Mundi, había traído al padre Luca Chirimótica acá al Perú, ya se había formado el movimiento acá en el Perú y el padre iba y venía de Italia por un tiempo al Perú y recorría el mundo con el padre Luca Chirimótic, haciendo estos retiros de consagración, ¿no? Y propagando todo lo de la consagración, pero ya de una manera oficial. Tenía un permiso ya de su congregación de ser misionero itinerante por el mundo, con este permiso de trabajar con la Consagrati Mundi. Y así fue que nosotros viajamos con mi esposo y con un grupo de la comunidad para el Festival de la Juventud en Medjugorje, que tuve la gracia que el mismo párroco, el padre Marinco, me invitó para dar mi testimonio y no sabíamos que nos íbamos a encontrar con el padre Luciano,
porque como él viajaba por el mundo, yo no sabía en ese momento dónde estaba. Y el 1 de agosto del 2015 estábamos en la misa del Congreso del Festival de la Juventud y en eso Juan, mi esposo, divisa en la pantalla grande, estábamos en la explanada en Medjugorje, y estaban enfocando a todos los sacerdotes que concelebraban. Y en la pantalla, mi esposo me dice, oye, ahí está el padre Luciano. Y justo lo estaban enfocando y estaban enfocando también a otros sacerdotes. Y entonces yo no lo podía creer y dije, qué maravilla encontrarme nuevamente con el padre Luciano acá. Cuando acabó la misa, fui con dos amigas mías corriendo a la sacristía ahí en Medjugorje esperando que salieran todos los sacerdotes, iban saliendo después de la misa y salió el padre Luciano. Entonces yo corrí, lo abracé, padre. Él no podía creer, hijita, estás acá. Bueno, yo también emocionada y le conté que el padre Marinco, que era el párroco en aquel entonces, me había invitado con todo pagado, con pasaje, con hospedaje, con todo, para que yo diera mi testimonio. Al día siguiente me tocaba mi testimonio, un día como hoy, hace 9 años, un 2 de agosto del 2015. Y esto, la última vez que yo vi al padre Luciano fue esa noche del 1 de agosto. Entonces, Juan no había podido, mi esposo, acercarse a saludarlo porque él estaba guardando las banderas peruanas que teníamos y que habíamos estado moviéndolas durante la misa, ¿no? Entonces yo había corrido con dos amigas, con Loti y con Cecilia, a buscar al padre Luciano. Entonces es ahí que yo le digo, padre, mañana voy a dar mi testimonio. Y entonces me dice, ¿a qué hora te toca el testimonio? Entonces yo le digo, como a las 5:30 de la tarde tengo que estar aquí en la sacristía. A esa hora me han citado, de la espalda de la explanada, ¿no? Y entonces el padre me dice, y yo voy a estar a tu lado, hijita, yo te voy a acompañar y mientras tú hables y cuentes todo tu testimonio de la fundación de la comunidad, yo voy a decir y yo soy testigo que todo es cierto. Y ahí, ay, padre, qué lindo, nos abrazamos todo y ya era tarde, esto era de noche, del 1 de agosto del 2015, y yo le digo, padre Luciano, mañana es 2 de agosto, no te olvides, vas a ir temprano a la aparición que toca en la Cruz Azul con Mirjana. Y el padre no se acordaba, lo cual me sorprendió porque él era de muy buena memoria, me parecía que estaba como con otras cosas en la cabeza, otras preocupaciones. Entonces yo le digo, padre, y me dice, sí, ¿a qué hora es la aparición? Le digo, uy, padre, la aparición es como 8 de la mañana, 8:30, pero la gente va desde la madrugada. Entonces me dijo, ya, ahí nos vemos. Yo le dije, bueno, no sé si nos veamos ahí porque hay una multitud. Entonces me dijo, si no nos vemos ahí en la Cruz Azul, nos vemos a las 5:30 de la tarde y yo te acompaño en tu testimonio. Y ahí me tomé una foto con él, que fue la última foto, después de tantos años, desde el año 90, 91, que hemos estado siempre con él. Él iba a mi casa, a mi familia, uy, como si fuera de la familia, nuestro padre. Y bueno, y al día siguiente yo ya no lo vi, yo no subí hasta la Cruz Azul, o sea, yo he estado en la aparición, pero en la parte de abajo por la multitud de gente que había. Y cuando ya acabó la aparición de la Virgen a Mirjana, todo el mundo, la cantidad de peregrinos bajaba y yo también, Juan me dijo, yo me voy a quedar orando por ahí por la Cruz Azul. Yo le dije, no, yo ya regreso al hospedaje, a la pensión, y ya voy a estar ahí preparándome para mi testimonio de la tarde. Ya nos vemos ahí en la pensión. Y ahí es que Juan se encuentra con el padre Luciano. Ahora le dejo que Juan cuente también toda su experiencia desde que conoció al padre Luciano y aquel momento en que fue la última persona que lo vio al padre Luciano. Buenas noches con todos. Padre, muchas gracias por permitirme participar en este testimonio y homenaje recordatorio del querido padre Luciano. Muchas gracias a usted. Quería iniciar estas breves palabras mostrando una foto
No sé si se logra ver bien. Sí, 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 sí. Es la última foto que existe del padre Luciano esa. Sí, Sí. esta foto que estoy mostrando ahorita es parte de un informe que envié a unas peruanas que estaban en Meyugori en ese momento, que fueron las que nos informaron de la desaparición del padre Luciano. Brevemente, como ha dicho Leticia, terminada la aparición de la Virgen el día 2 de agosto, yo me quedé en el Cerro de las Apariciones, un poco más arriba de la Cruz Azul, orando el rosario. Mientras esperaba que la gente baje del cerro y me quedara lo más solo posible, cosa que no pudo ser, pero al menos bastante gente ya bajó del cerro. Y en eso estaba orando cuando diviso al padre Luciano subiendo el cerro. Y me sorprendió porque su actitud de subir era claramente que recién llegaba, o sea, no había estado en la aparición. Así que corrí, me acerqué a él y le pregunté lo primero que por qué no había venido. Me dijo que había estado ocupado en otras cosas, pero que aquí estaba subiendo para rezar. Su intención era subir hasta la cota donde está la imagen de la Virgen arriba, pero se detuvo a conversar conmigo unos momentos. En esa conversación que tuvimos, él me revela cosas que nadie sabía, que tenían que ver con la compra de un terreno en Meyugori, a cargo del movimiento Consacrati Mundi, que es una rama de los monfortianos, y yo le digo, padre, qué maravilloso que en el futuro cercano miles y miles de peregrinos, millones de peregrinos, puedan tener la oportunidad de hacer su proceso de consagración con el Tratado de la Verdadera Devoción de Montfort, aquí en el mismo Meyugori, en esa casa que ustedes van a levantar. Y me dice, bueno, por el momento no va a ser posible porque han habido unos problemas con un personaje, no voy a mencionar los detalles, pero me dice, ha habido problemas serios con un personaje que ha puesto en Meyugori, digamos, un negocio, entre comillas, que es delictivo, y ya las autoridades lo han tomado preso, pero bueno, no creo que con ese incidente sea fácil que se pueda hacer una nueva congregación aquí o un movimiento, y más aún todavía que se puedan dar permisos para construir después del incidente delictivo que no ha trascendido a nadie, pero que sé que ha ocurrido. Entonces yo le digo, padre Luciano, si su temor es que las autoridades no le den permiso, como sería en cualquier país, ¿no? La licencia de construcción o de instalación de una institución religiosa, yo le ofrezco presentarle, ponerlo en contacto hoy día mismo, si quiere, con 3 personas que residen en Meyugori, que gozan de prestigio, de honestidad, de transparencia, de catolicismo, y que pueden avalar la buena fe de su persona y del movimiento Consacrati Mundi. Y me dijo que muchas gracias, pero que hoy día no, que quizás mañana. Entonces le dije, bueno, entonces mañana nos encontramos y vamos y se los presento, porque no puede ser más allá de mañana porque nosotros tenemos los días contados aquí en Meyugori. Y bueno, pasó un joven por ahí, le pedí que nos tome la foto y nos despedimos. En la tarde no fue a la exposición que iba a dar Leticia de su testimonio, tampoco apareció en la tarde para tomar un lonche con nosotros los peregrinos, y simplemente pensamos que habría tenido algunas actividades que le han quitado la oportunidad de volvernos a encontrar. Cuando dejamos Meyugori a los 2 días, 2 o 3 días después, no recuerdo con exactitud. Perdón que acote algo. El padre Luciano había quedado en venir a almorzar también con nosotros al día siguiente, el día lunes 3 de agosto. Y al día siguiente
lo estuvimos llamando a su celular porque no llegaba a almorzar. Y el padre Luciano siempre había sido muy puntual y muy, o sea, muy, nunca te fallaba si te quedaba en algo. Y no contestaba el celular. Y 3 días más estuvimos en Medjugorje hasta el 6 de agosto. Todos los días lo estuvimos llamando al celular y no nos contestó nunca más. Y yo decía, qué raro. Y pensaba dentro de mí, tal vez será que el padre ha venido para tener un retiro personal y ha querido estar en silencio y por eso no contesta, pero me sorprendía. Sí, eso quería solo compartir, que lo estuvimos llamando hasta la víspera del 6 de agosto, que ya nos íbamos. Bueno, después de nuestra partida de Medjugorje, fuimos a Lourdes y 2 días después de llegar a Lourdes, o 3 quizás, no recuerdo, mientras tomábamos el desayuno, nos enteramos por una llamada de Medjugorje a una de las peregrinas que formaba parte de nuestro grupo, que el padre Luciano había desaparecido. Fue una noticia que nos dejó en shock a todos y no sabíamos cómo ayudar ni qué hacer para contribuir a esclarecer su ubicación o encontrarlo. Y regresamos a Lima porque correspondía ya con el programa de la peregrinación. Cuando llegamos a Lima, las noticias eran alarmantes. Habían varias versiones: que se habría perdido en el monte, que lo habría atacado los lobos, que habría caído en un hueco, en una cueva. Y bueno, estas 2 versiones en particular a mí no me dejaban tranquilo el espíritu, así que decidí unos días después volver por mi cuenta a Medjugorje a contribuir de alguna manera en la búsqueda del padre Luciano. La historia es muy larga y muy penosa, pero tuvo que ver con incidentes que incluyeron advertencias de peligro de muerte, rogativas para que no contacte a la policía, o sea, el mundo al revés, que no contacte a la policía porque mi vida corría peligro, que había habido un secuestro, 1000 versiones, mil conjeturas. Yo vivía ahí en un estado de tensión muy alto, muy grande, muy fuerte. No contribuí, no logré nada, ninguna pista para su ubicación, y después de 15 días tuve que volver cargado de tristeza a Lima, y empezó un larguísimo periodo de semanas, después meses y ahora ya acumulados años de su desaparición definitiva, sin saber nada de él, ni el más mínimo rastro. Y lamentablemente tuvimos unas situaciones un poco delicadas con sus familiares, a quienes conocíamos por amistad del padre, que llegaron incluso a creer que nosotros estábamos vinculados de alguna manera si bien no con su desaparición, sí con su presencia en Medjugorje, y que por qué habíamos ocultado esa situación, cosa que no era correcta ni cierta, porque nosotros no sabíamos en absoluto de la presencia del padre en Medjugorje, y viceversa, él tampoco sabía de nuestra presencia. Y hasta el día de hoy ya no hemos podido resolver la situación. En algún momento algunas personas decían, con un espíritu positivo y de gran fe, que no sería de extrañar que el padre Luciano hubiera sido arrebatado al cielo como Elías. Yo en un primer momento me pareció una frase poco feliz, porque no ayudaba en nada a la desesperación y la angustia de la familia del padre, pero ya pasados los años, esa frase vuelve a cobrar sentido, no precisamente ni exclusivamente en el acto del arrebatamiento, pero sí en el acto de su condición de profeta de Dios. El padre Luciano sí fue un profeta en todo el sentido de la palabra, y ahora que estaba sentado esperando mi turno para darte testimonio y veía la foto que les he mostrado,
y recordaba los pasajes de la Biblia sobre Elías, Eliseo, me venía así una imagen así un poco ilusoria, ¿no? Si cabe la expresión, de si el padre Luciano era Elías, pues el que habla y todos los que lo hemos conocido y todos los que nos hemos vinculado con él a través del tratado, pues seríamos Eliseos, que nos pondríamos al servicio de Elías, es decir, del padre Luciano, en el buen sentido de la palabra, porque si la vía profética del padre Luciano giró alrededor de divulgar el tratado de la verdadera devoción, pues nuestro rol de Eliseos sería ponernos al servicio de esa causa y propagar no solamente la lectura del tratado, sino la auténtica y verdadera asimilación de su contenido, que es rico en teología, rico en mariología, rico en eclesiología, rico en todo, es un tesoro. Y tocando la palabra tesoro, yo quisiera mostrar este librito, que es el Tratado de la Verdadera Devoción. Hay miles de ediciones. Esta es una edición que el propio padre Luciano me entregó cuando fui a un congreso monfortiano en México. Yo tenía el tratado, por supuesto, lo había comprado y no le faltaba nada porque es completa la versión, pero en el congreso me facilitaron este ejemplar, que tiene mucho más material que el simple tratado de la verdadera devoción, o sea, tiene material adicional que el padre Luciano incorporó. Y yo le pedí que me lo vendieran, y él me lo regaló, y me dijo, te lo voy a regalar, pero hazme la promesa de que tú vas a propagar el tratado de la verdadera devoción, vas a formar a las personas. Y yo me comprometí. Y entonces, en ese sentido, este libro es un testimonio del compromiso recíproco que hubo entre los dos, y es una promesa que en la medida de mi inutilidad trato de llevar a cabo con quienes pues permiten que les lleve su contenido y su interpretación. Pero volviendo al tema del padre Luciano en particular y a su condición de profeta, él contaba, y creo que es completamente cierto lo que contaba, que el padre Luca Chirimoti, que era su superior, en algún momento de su ministerio, pensó, y el pensamiento que tuvo lo llevó a la práctica y se presentó ante el Papa Pablo VI y le dijo: Su Santidad, Carlos Marx en el siglo XIX inundó el mundo con este libro, El Capital, y trajo el comunismo a toda la humanidad. Permítame y deme su bendición para que en estos tiempos yo, con este libro, inunde también al mundo y traiga el reinado de Jesucristo. Y el Papa Pablo VI, así como hizo con San Francisco de Asís, le dio su bendición y le otorgó la misión de llevar a cabo esa tarea en todo el mundo. Y desde entonces se han impreso miles de ediciones, y no me cabe la menor duda que en todos los países latinoamericanos que hablamos del mismo idioma y que se difunde el Tratado de la Verdadera Devoción y que cada uno lo debe tener en su casa, ese hecho particular, detrás de ese hecho está el padre Luciano Cicciarelli. Porque si bien es cierto que el padre Luca Chirimoti es el autor de la iniciativa, por otro lado es el padre Luciano Cicciarelli el ejecutor de esa iniciativa. Y no hay rincón de Latinoamérica donde haya un tratado de la verdadera devoción
que no haya sido el padre Luciano el que haya puesto la primera piedra de su difusión, de su edición, de su impresión, su distribución y su lectura meditada. Entonces yo quiero traer a colación ese aspecto para que cuantos están escuchando este testimonio y sean parte de este movimiento de consagración a Jesucristo a través de María por el Tratado de la Verdadera Devoción, tengan presente que hay un profeta que estuvo en nuestros tiempos en esta tierra y que nos puso en las manos este pequeño tesoro que nos ayuda a nuestra consagración, es decir, a hacernos santos, es decir, asemejarnos a Jesucristo a través de su madre. Con este testimonio, Padre Patricio, le reitero mi agradecimiento, así como a todos los que están escuchando este testimonio, y le pido al Señor que sí sea posible para nuestra consolación espiritual que el Padre Luciano haya estado en la cueva de Elías, pero también en algún momento arrebatado al cielo, porque fue un profeta de Dios y así se lo merecía. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan y señora Leticia. Mire, esto también es obra de Dios, que ustedes estén con nosotros en esta clausura de la novena, eh, precisamente porque en en este desaparecer del padre Luciano, yo solamente soy un testigo desde afuera, porque yo estaba en Magnificat en retiro y se nos da la noticia porque el padre Luciano después del Festival de la Juventud iba a llegar a otro retiro ahí a Magnificat, ¿no? Y, pero yo solamente lo había conocido aquí en Chile. eh, y fíjese que lo que usted dice, don Juan, sobre los libros, ya estaba en en la inspiración de mi familia el hacer el apostolado virtual, Regnum Dei, justamente porque aunque en un principio empezamos a hacer las consagraciones en las parroquias con fotocopias, ¿no? Eh, lo que movió el corazón, ¿no? De este pequeño retoño de fieles y muy anónimos, porque es también el carisma que nos regaló la Gospa, ¿no? De tratar de ser muy anónimos en esto, y por eso que mi familia guarda ese silencio en penumbras, como yo también tratan de hacer ustedes, ¿no? Eh, Fue porque en la última visita que el padre Luciano hizo a Chile, nosotros muy conmovidos por sus palabras, porque de verdad yo solamente he visto en dos sacerdotes en toda mi vida, en tres, tengo que decirlo, en tres sacerdotes que cuando hablaban yo experimentaba que me tumbaban como que era que si el Señor hablara y yo me quedé postrado. El padre Gobi, el padre Llosa actualmente y el padre Luciano. Con la diferencia que el padre Luciano, como era tan eh, una mirada de niño, uno podía acercarse a él y abrazarlo. Yo tengo ese regocijo. Cada sacerdote tiene su forma de ser y yo sentí que un santo me abrazaba. Y eso ayudó para que uno le hiciera caso, porque uno preguntó, por eso que yo veo que don Juan en sus expresiones, también hace Leticia, pero don Juan en ese aspecto, y también cuando escucho sus conferencias, que estamos aquí, están viendo todos los hermanos quién es don Juan, porque preguntan quién es don Juan, que hace las meditaciones por iVoox, ¿no? Eh, por ahora, porque después lo vamos a tirar por las otras redes, primero por iVoox. Bueno, don Juan, él está repitiendo las mismas palabras del padre Luciano, ¿no? El padre Luciano nos dijo, no nos pidió nada, ni siquiera nos pidió entren a Consagratio Mundi, acérquese a los monfortianos, traigan los monfortianos a Chile, nada. Lo único que nos dijo es promuevan el tratado. Y
es decir, un desprendimiento total, o sea, totalmente instrumento no para sí mismo ni para ningún otro interés, sino que para el reino de María, el reinado de María. Y entonces, eso fue lo que nos motivó a nosotros. Y ahora de a poquitito continuamos, perseveramos con nuestra precariedad, nuestra pobreza por esa petición. Y eso es lo que nos llevó después a acoger Medjugorje, y por eso también que llegué a conocerlos a ustedes, porque yo en ese mismo año, al día siguiente de que llegara la noticia del padre Luciano, yo me cambio de pieza, de residencia, porque nos regalaron un retiro, pero después mm, decidimos quedarnos unos días más y llegamos al castillo. Y yo entro al castillo, abro un mueble y lo que primero me encuentro es con un libro, una revista donde hablan de los apóstoles, de misioneros de María, Reina de la Paz, donde aparece la casa, ¿no? Del Cerro Culebra, ¿no? Y ahí donde después, cuando le cuento esto a mi mamá, nosotros quiero contarle a las hermanas que lo primero que hizo hacer mi mamá antes de ir a Medjugorje, era conocer a la señora Leticia y a don Juan, y conocer a Cero Culebra y conocer ese lugar, porque ella sintió esa emoción interior, ¿no? Y porque había habido una aparición, había estado, creo que Iván, y coincidió con el año jubilar de la misericordia. Entonces nos tocó entrar por la puerta. Mi mamá entró por la puerta, ¿no? Para el jubileo de la misericordia, ¿no? Entonces, eh, detrás de todo eso está el padre Luciano. Todo eso está, entonces, por eso que para nosotros como apostolado, y también con la siempre colaboración en este aspecto virtual, han estado la hermana Patricia Cor, la hermana Ingrid, sin ninguna, son todas, ellas tienen sus propios apostolados, sus propios grupos, pero siempre ofrecen, me ayudan a mí y otros hermanos más que ahora están con otra actividad de México y de Estados Unidos. eh, Colaborando, y este día, eh, que cuando lo escogió la hermana Leticia, nos propuso este día, la señora Leticia, claro, yo dije, no, esto debe ser designio de la Virgen Santísima, Reina de la Paz, y también es porque partimos con el Padre Luciano y terminamos con el Padre Luciano esta novena, porque vivimos en él. Lo que dice cada uno de ustedes, ¿no? Es de verdad un profeta, y tiene que haber partido así. O sea, yo no entendería mucho otra forma de partir, ¿no? Con todo lo que significa desde el punto de vista humano, toda la repercusión que puede tener desde el punto de vista civil, pero uno entiende que su lugar era en los brazos de María Santísima, ¿no? Y es por eso que nos ayuda tanto a entender el sentido de la vida, y también la vocación, el valor de nuestra vocación, y también la, la petición que entendió el padre Luciano a través de lo que ustedes también dicen de nosotros como discípulos de Elías, ¿no? Eh, Tomar el tratado, tomar la consagración mariana, tomar la verdadera devoción a María Santísima, y hacer lo que nos pide el Señor, porque el Señor es el que lo pide. Como dice San Juan Eudes dice, porque el corazón de Jesús lleva a María, y María Santísima lleva al corazón de Jesús. Yo no sé si Amén. quieren agregar algo más ustedes, y las hermanas, siempre ellas también hacen un aporte, la hermana Patricia o pregunta, y la hermana Ingrid. Yo, Padre Patricio, quería darle gracias a Dios una vez más por haber tenido la dicha y la gracia de acompañar al Padre Luciano durante muchos años, de haber sido de alguna manera como una hija espiritual de él,
Él nos apoyó tanto a mi familia espiritualmente, a la comunidad, a los grupos que yo tenía. Bueno, en Radio María, ni qué decir, cuántas fundaciones hizo el padre Luciano acá en el Perú. O sea, verdaderamente los 33 años que estuvo de misionero en el Perú realmente han dado frutos enormes, tanto en provincia, en los distintos departamentos del Perú, como en Lima. Las obras que el padre Luciano inició por inspiración del Espíritu Santo han seguido adelante. Y bueno, si pudiéramos contar la cantidad de personas, no solo en el Perú, sino en el mundo, que él preparó para la consagración, pues nos faltarían páginas para contarlo, y los testimonios de tanta gente que fue tocada por escuchar una charla, una prédica, una preparación de la consagración de labios del padre Luciano. Le doy gracias a Dios, y si bien hoy día es un día de fiesta franciscana, ¿no? La porciúncula, fiesta para toda la iglesia, Nuestra Señora de los Ángeles, Reina de los Ángeles. Siempre todavía queda una pena en el corazón cada 2 de agosto de esta desaparición del padre Luciano. En fe esperamos, y si efectivamente el Señor se lo llevó, sabemos que está en el cielo, abrazando a Jesús y a nuestra Madre, por quien tanto dio aquí en la tierra. Pero siempre es como que cada 2 de agosto es como un recordar aquel momento en que, por ejemplo, ¿no? El padre Luciano era un hombre de palabra, y yo sabía que él me iba a acompañar, como me lo había dicho el día anterior. Leticia, mañana estaré a tu lado cuando des tu testimonio. Y me había sorprendido tanto que no llegara, pero bueno, pensé algo habrá pasado. Y así al día siguiente, que había dicho voy a ir a almorzar a la pensión de ustedes, le había dicho eso a Juan, y que lo llamábamos tanto a su celular por teléfono y no contestaba. Igual lo llamamos el 3 de agosto, el 4, el 5, y nunca contestó, tanto que yo llegué a pensar está en un retiro personal. Por eso de repente no contesta, quiere estar solo en oración. Bueno, le doy gracias a Dios por todo lo que ha hecho el padre Luciano en tantas almas, siempre acercándonos a Jesús y a María Santísima, y que nos supo inculcar en cada corazón de las personas que lo conocimos el trabajar para el reino de Dios, siempre de la mano de María Santísima, sabiendo que el reinado de Jesús vendrá cuando nuestra Madre María cada vez sea más conocida, y a través de ella llegará el reinado de Cristo. Gracias, Padre Luciano, por tanto que hiciste. Y sigue siendo, ¿no? Por lo menos ahora yo, los tratados, la mayoría de los tratados, no, todos los tratados que se han regalado en Chile responden a aquello que el padre Luciano procuró para, para eso, ¿no? Ujú, Eh, y que se siguieron dando durante mucho tiempo en el monasterio de la Visitación, ¿no? Pero también le quiero contar a los hermanos que en la página de Gospa Chile Reunion Day, por lo menos tenemos a don Juan, que como proyección del Padre Luciano está haciendo, por lo menos ahora en audio, las meditaciones la esclavitud mariana, y ahí ustedes pueden también reflexionar, meditar, ponderar sobre el valor de la consagración a María Santísima, y la importancia que tiene en estos tiempos. Yo creo que este es el tiempo en que más debemos reconocer que es el camino, es el diseño de Dios, la consagración total por medio de María Santísima al Señor.
Pero me da la impresión que querían hablar. Escuché alguna hermana que quiso intervenir. Por favor, si quieren hacer alguna pregunta, un comentario, hermanas queridas. Yo solamente, bueno, agradecerles y ha sido muy enriquecedor escuchar esta experiencia de vida que tuvieron con el padre, las profundas huellas que dejó él en quienes lo hemos escuchado y esta siembra tan fecunda, ¿no? Que también hizo. Em, la alegría es que de todas formas Él está en el cielo, eso nosotros lo sabemos, y está allí entonces disfrutando ante la presencia de nuestra Madre, a quien tanto Él ha amado, y eso em, es igual no es un consuelo, es una alegría para quienes compartieron y vivieron con Él gran parte de su apostolado. Em, es un testimonio el que yo lo escuché y lo sentí ahora tan como familiar, tan cercano, rodeado de esta intimidad que da una amistad con el respeto que corresponde, ¿cierto?, al sacerdote y a los laicos, pero con mucho amor, con mucho, lo sentí de parte de ustedes, con tanto amor hacia él, con tanta entrega que, bueno, también estos testimonios para uno son ejemplos, ¿no? De cómo un sacerdote que ama y que quiere acercar el reino, necesita del apoyo de laicos comprometidos también con con el reino de Dios y para aportar ahí lo que cada uno, como él preguntaba, ¿no? Sobre las virtudes, poner estas virtudes, los dones al servicio de quien las ha dado, de quien nos ha concedido. Por último, quiero decir que encontré muy importante lo que usted, Leticia, comentó en un momento respecto de cuál era la actitud del padre cuando se informaba que había un líder que estaba Ujú. pasando por una situación compleja y entonces me llamó la atención el que él, es lo que usted dijo, que él abandonaba todo, dejaba todo para ir donde él. Eh, y es como es como para tenerlo tan en cuenta porque efectivamente, obviamente, no puede ser de otra manera lo que él decía, ¿no? Que finalmente, en resumen, hay muchos otros que dependen de este liderazgo y también en esa línea como que el, el atraer o, o el alejar tiene que ver muchas veces con estas figuras que se dan en, en la iglesia, ¿no? En los apostolados. Y los líderes, los buenos líderes son fundamentales para poder hacer fructificar toda la obra que se pueda estar en un momento propagando. Entonces, Sí. me guardo esto como una perlita eh, porque también nosotros tenemos que estar muy atentos con los hermanos que estén pasando por crisis para como hermanos sostenernos entre todos y poder seguir entonces en conjunto haciendo lo que el Señor en un momento puede estar pidiendo con nuestras pobres mm, capacidades, en fin, pero poniéndolas al servicio de Él porque Él todo lo multiplica. Eso, le Amén. agradezco mucho porque fue muy enriquecedor su testimonio y el de don Juan. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Yo los quiero felicitar por la forma en que ustedes han descrito con tanto cariño y con tanta admiración por el padre Luciano. Me
A mí, ¿qué me deja la importancia de nosotros los laicos de apoyar el trabajo de los sacerdotes? Porque como muy bien decía usted, señora Leticia, el cómo el padre se apoyaba y, y, y motivaba en los sueños que ustedes tenían. Si eran para gloria de Dios y de la Santísima Virgen, el ánimo, vamos, va a ser. Entonces yo digo, ¿qué importancia tiene el que nosotros los laicos estemos cerca de los sacerdotes y podamos seguir el camino que ellos nos guían, que ellos nos iluminan, porque ellos tienen la guía de Dios y de la Santísima Virgen y nosotros los podemos apoyar para concretar obras tan grandes, importantes como las que hizo el Padre Luciano con ustedes. Y, y yo también digo algo semejante a lo que dijo la hermana Patricia, que la forma en que haya sido su desaparición no importa. Lo que sí nos importa es que Él está con Dios en su reino. La forma en que se fue de este mundo, claro que para ustedes tiene que ser algo doloroso por lo que fue y por lo que dejó de ser aquí en este mundo. Pero ¿cuánto nos dejó Él? Y tener claridad y seguridad de que Él está con Dios y con la Santísima Virgen. Así que para que se consuelen, especialmente don Juan, que lo sufre tanto, que el Padre ya no está. Ya no está Él, pero está toda su obra y están ustedes que aprendieron de Él y que van a seguir, y no solo ustedes, muchas otras personas, lo que Él les enseñó, lo que Él dejó. Entonces, gracias a Dios por haber tenido aquí en esta tierra un Padre Santo como el Padre Luciano. Pero también gracias por los apóstoles que ha dejado. Dentro de eso, ustedes y muchos otros con toda seguridad. Sí. Muchas gracias a Dios y A gracias a ver Dios. si hacemos alguna vez una peregrinación al Cerro Culebra de aquí de Chile para que conozcan a las hermanas eh, la Encantadas de comunidad, recibirlos, claro, y encantados de así recibirlos. también eh, pueden conocer lo que significó también en la presencia y la enseñanza y yo tengo que decirlo que yo en este aspecto no nos han compartido su sentir ustedes, pero esto no ha sido, no, al contrario, es un sentir que todos tenemos que compartir, porque hay, por supuesto, situaciones que desde el punto de vista humano y de la caridad cristiana nos tienen que preocupar, porque no es normal. Pero se asume, se hace ese proceso y en cuanto al diseño de Dios, se abraza y se entiende, ¿no? Se trata de entender, pero no significa eso que uno no vaya a dejar de preocuparse, ¿no? Es lo que espera también el Señor y la caridad cristiana, que, que se sepa qué es lo que ha pasado con las personas, aunque uno desde la fe y desde todo lo que significa, lo dice muy bien don Juan, la vida de un profeta, porque aquí se dan todos los elementos de un profeta de los últimos tiempos, de un apóstol y profeta de los últimos tiempos, del carisma del profeta, ¿no? Su vida no es solamente doctrina aprendida, doctrina vivida, ¿no? Es vida, evangelio hecho vida, es sacerdocio inmolado, es apóstol de María Santísima, eh, desde las 24 horas del día, desde la última célula y molécula de su realidad humana, y todo lo que significa ese crisma que ha tomado totalmente a la persona, ¿no? Y ha hecho de esa persona alguien que se está configurando en nuestro Cristo en su apostolado y su ministerio. Uno dice y espera, conforme a lo que uno ve, que por supuesto, en medio de estas situaciones complejas, misteriosas o dolorosas, que lo son, pero está partido o está en los brazos de la Virgen, así tenía que ser,
y la última, y el testimonio también tan importante, ¿no? De don Juan, de saber, de ver que lo que vio es que él estaba subiendo y sacó la foto al monte de las apariciones, por lo tanto, sabemos que ese es el momento en que el Señor hizo eh, su designio, lo que permitió, lo que quiso, ocurrió en el momento en que él estaba subiendo eh, como sacerdote y como discípulo de San Luis María Guión de Montfort a ese encuentro con la Virgen Santísima. Eh, quizás una última palabra que quieren ustedes compartir y si pudiese también contar un poquitito, ya hay otro video que tenemos nosotros aquí, pero recordar lo que son la comunidad de ustedes, ¿no? Cuántos años ya tienen, porque el video lo hicimos como somos 6 años atrás, parece, ¿no? Ya tienen más años, eh, y dónde los pueden encontrar. Eh, Este lunes estamos cumpliendo 24 años de fundación de la comunidad, el 5 de agosto. Este lunes 5 de agosto, 24 años de fundación. Bueno, nuestra comunidad es eucarística, mariana y carismática. Y justamente el fin principal de la comunidad es ofrecer nuestras vidas como esclavos de amor para que por medio de María Santísima venga el reinado de Jesucristo. Y nos pueden encontrar, tenemos el Facebook de nuestra comunidad, Facebook Comunidad Apóstoles de María Reina de la Paz. Estamos ubicados en la diócesis de Lurín, que está como a 25 minutos de Lima, la diócesis de Lurín. Nuestro obispo es Monseñor Carlos García. Bueno, la comunidad está ubicada en un cerro, como dijo el padre Patricio, el Cerro Culebra, que eso es todo un testimonio como para otro programa que puedo contar todos los detalles. Encantada, padre, de contarles un día toda la historia de la comunidad, cómo nos dieron el cerro, el misterio de que se llamaba Culebra. Y la primera vez que vimos el cerro hace 24 años fue el día de la Medalla Milagrosa, un 27 de noviembre del 2000, nada menos que la Medalla Milagrosa, y yo sentí en mi corazón que la Virgen iba a pisar nuevamente la cabeza de la culebra, la cabeza de la serpiente. Cuando me enteré, cuando nos dicen que el cerro se llamaba Culebra, pues me sorprendió el nombre, pero instantáneamente se me vino a la mente, era el día de la Medalla Milagrosa, y yo dije, no, esto es porque la Virgen va a pisar una vez más la cabeza de la culebra, de la serpiente infernal, y este es el lugar que ella quiere. Así que, y bueno, también tenemos el Instagram de la comunidad, pero padre Patricio, si algún día tienes un tiempo, hacemos un programa donde cuento más, o sea, con detalles los testimonios de la comunidad, si te parece. Con mucho gusto y con mucha alegría. Ya, padre, te agradezco, Don te Juan, agradezco. Padre, Padre, Juan es experto en el tratado, ¿ah? sí, Juan puede estamos darles más siguiéndolo. charlas. Por la novena lo detuvimos, pero estamos siguiéndolo diariamente sus reflexiones. Así que Ay, qué bueno, bendito sea sí, Dios. padre, si me permite una reflexión sí, con mucho gusto. para que sus oyentes, las personas que lo apoyan y que difunden también el tratado y nuestra fe católica, se enriquezcan con una parte muy especial del tratado. Pero la reflexión la quiero hacer en este sentido. Acá en el Perú, cuando las personas se casan por la iglesia, está acompañada la ceremonia de una liturgia, o sea, de la misa, la Eucaristía. Digo esto porque en Argentina uno se puede casar por la iglesia, pero la ceremonia no necesariamente incluye misa.
sino simplemente el rito del matrimonio sin misa. No sé si en Chile es como en Argentina o es como en el Perú. Como Argentina, lamentablemente. Sí. Bueno, en el caso de Perú, la gente que va a las iglesias para participar en una boda religiosa no lo hace con mucha frecuencia, porque una familia o en el círculo de amistades, pues será un matrimonio al año, 2 al año o 10 al año, y en ese rango se mueve. Por lo tanto, como no hay frecuencia en la participación de matrimonios religiosos, no hay tampoco frecuencia en la posibilidad de meditar en la ceremonia del matrimonio sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre lo que el sacerdote les augura, lo que los novios se dicen mutuamente, la expresión del rostro del novio, de la novia, etcétera, etcétera. Como sí sería posible alguien que todos los días se fuese a la iglesia a ver matrimonio, aunque no sean familiares ni conocidos, pero a ver ese ambiente de amor conyugal, de amor amparado por Dios, etcétera. No sé si me dejo entender. Sí. Entonces, lo mismo sucede con el católico con respecto a la verdad revelada por Dios, los misterios de Jesucristo, la acción del Espíritu Santo para santificarnos, todas esas cosas, todos esos fenómenos espirituales, se nos permite vivir en el seno de la misa, de la Eucaristía. Pero el que nunca va a misa, nunca va a tener oportunidad de vivir esas circunstancias. Pero en el otro extremo, el que va con frecuencia a la misa y la vive de forma equivocada, tampoco va a vivir la experiencia. Entonces hay solamente una forma de vivir esa experiencia de la fe cristiana, de la profunda fe cristiana y los dones que Dios nos puede regalar en esas circunstancias. Y es viviendo la misa como debe vivirse. Y en ese aspecto, el Tratado de la Verdadera Devoción nos ayuda a vivirla, aunque sea, y digo el aunque sea entre comillas, porque no es lo que debería ser, pero ya por último, vivirla intensa y auténticamente en el momento de la comunión. O sea, ese encuentro personal con un Cristo vivo. Y Montfort nos dice en el tratado, justo al final del tratado, el tratado cierra con 7 numerales que están vinculados con la Eucaristía. Cierra con eso y no hay más. Y esos 7 numerales tratan de lo que el cristiano debe vivir interiormente y debe pronunciar sus labios antes de llegar a la comunión, mientras está recibiendo la comunión y después de recibir la comunión. Y si uno lamentablemente ve lo que sucede en muchas iglesias, aquí en el Perú por lo menos, doy fe de que ocurre, no se vive ni el antes, ni el durante, ni el después. Y entonces esa persona se pierde la riqueza de esa experiencia. Entonces yo exhorto a través de su medio de difusión, Padre Patricio, que los que han tenido la oportunidad de consagrarse con el tratado o que lo tienen en casa, lo cojan, lo abran en el numeral 266 y lo lean detenidamente hasta el numeral 273, que es con el que cierra el tratado, para que en su próxima misa, en el momento de la comunión, sientan, vivan, experimenten y pronuncien con sus labios lo que Montfort nos alienta a vivir. Y estoy seguro que aunque sea esos 7 numerales del tratado, nos van a introducir en ese exclusivo, entre comillas, exclusivo club, entre comillas también, del buen
cristiano que se acerca a la misa para encontrarse con Jesucristo. Si eso se puede experimentar una vez, se puede experimentar muchas veces. Y si se puede experimentar muchas veces, todo el resto, todo el resto puede venir a partir de ese interés y esa entrega que hagamos de nuestro corazón a conocer cada vez más a Jesús y a María. Esa es mi exhortación, Padre Patricio, y acabo mi participación mostrándoles el reverso de este librito que me obsequió el Padre Luciano, que es una fotografía de él con el Papa Juan Pablo II en un encuentro que tuvo para ponerle al tanto de cómo iba la difusión del tratado y el movimiento Consacrati Mundi. Ahí está, Mira, ahí está, exactamente. Tengo entendido que ahí también es cuando le pide al Papa que él sea, que extiende el tratado por todo el mundo, ¿no? no, ese es el Papa Pablo VI Ah, perfecto, ya. y era su superior, Luca Chirimotic. Ah, mire, mire, Acá es el Padre Luciano con Juan Pablo II, ya. dando cuenta de ya cómo ha crecido a nivel mundial esta devoción y esta propagación del tratado, que el Papa Juan Pablo II testimoniaba que era pues su libro de cabecera, ¿no? Totus tus, su lema. Sí, pues. Muchas gracias, don Juan. A usted, padre. Y gracias, señora Leticia. Y bueno, Gracias. seguimos nosotros con las meditaciones sobre la consagración a María de don Juan, que por ahora están en iVoox, pero después las vamos a pasar cuando tengan tiempo los hermanos para YouTube. Y se comprometió públicamente la señora Leticia a hacer un programa para contarnos la fundación, la historia de de la comunidad, y después también tendrá que compartirnos también un poco los distintos momentos importantes de la comunidad, cómo se han ido dando. Pero ya saben que en el Instagram y en Facebook está la página, y también transmiten por Facebook las actividades de la comunidad, así que para todas las fiestas marianas siempre tienen ustedes algo, y siempre tienen Sí, algún predicador o alguna actividad. eh, Eso no lo han abandonado, ¿cierto? Continúa siempre, siempre haciéndose sí, eso. padre, sí. Ya, Ahora, justamente para el 5, mañana está llegando el padre Inocencio Llamas para la ya, celebración del 5 de agosto. ya, qué bueno. Aquí estuvo el Padre Inocencio y nos dejó en llamas de amor mariano. ¿Ah? ¿Cuándo estuvo? ¿Hace poco? Estuvo en el Congreso, hace poquitito, el Congreso de la Reina de la Paz. Ah, qué bien, Eh, qué bien. en el mes de julio estuvo, sí. En la quincena, la mitad del mes de junio estuvo acá, julio, perdón, acá el Padre Inocencio. De ahorita, Sí, 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 de de este este año. año. De Ah, este año, perfecto. claro. Ajá. Sí, sí. Qué Hace dos bueno, qué semanas bueno. atrás, claro. Ah, mira, qué Bien, bien. pues, terminemos entonces. Gracias, padre. Les invito a que renovemos nuestra consagración a María Santísima, ya que ha sido también el legado del Padre Luciano que usted, perdón, continúan haciendo, y le pedimos Ujú. a nuestra Madre que también nos regale el sabernos responsables de continuar con esta misión, de dar a conocer el tratado de verdadera devoción a María Santísima, y también de la consagración mariana. Madre nuestra, colocamos en tu corazón inmaculado a nuestros hermanos, a la señora Leticia y a don Juan, a toda la familia, a toda la comunidad, a todos los que están siempre cerca de ellos. Colocamos también a nuestra hermana
Patricia, nuestra hermana Ingrid, Madre nuestra, para que de esta novena y de estas instancias de oración y también de reflexión, de consideración de las virtudes de Cristo y de tu Inmaculado Corazón en el corazón sacerdotal, de estos sacerdotes que hemos mencionado, entre ellos el Padre Luciano, den frutos en nosotros y que todo devoto de María Santísima, todo devoto de la Reina de la Paz, todo grupo de oración, todo grupo trinitario, todo cenáculo, cual sea la forma en que se vive esa instancia de oración, según las enseñanzas de la verdadera devoción y los mensajes de la Reina de la Paz, tenga en cuenta el gran valor, como lo han mencionado en este momento, la necesaria cercanía de ese grupo a los sacerdotes, el de abrazar a los sacerdotes para que sean no solamente asesores, sino que también sean la contención para ellos con la oración, la cercanía y también así los sacerdotes vamos creciendo en la verdadera devoción a Jesús por medio de María Santísima y vivimos este querer, ese anhelo del corazón de María de ser apóstoles de su reino para llegar hacia el reinado del corazón de Jesús. Renuévanos, Madre nuestra, en nuestra consagración. Renuévanos en nuestro amor a Jesucristo en la Eucaristía. Renueva nuestra vida que sea una vida de adoración, de alabanza, de servicio, de sacrificio, de gozo, dedicando todo nuestro ser, todas nuestras fuerzas y también todo lo que hemos recibido del cielo y por la providencia en la tierra, dedicados a que abracemos la voluntad del Padre con la fuerza del Espíritu Santo y con el amor de Cristo, de su eucarístico corazón que está presente en cada sagrario. La única que nos puede enseñar a vivir así es María Santísima en su escuela de santidad y de amor materno. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Y en el momento de la agonía, en la hora de la tribulación, de tus brazos y en tus brazos, Madre mía, recibir la materna bendición y en manos sacerdotales y de manos sacerdotales la extrema y última unción. Entregamos a nuestros jóvenes y niños a nuestra Madre, pedimos a tus ángeles que los protejan. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día hasta que esté en los brazos de Jesús, José y María. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno y les acompañe siempre. Amén. Amén. Ave María Purísima, sin pecado, Sin Pecado concebida. concebida. glorioso Patriarca San José, ruega por Ruega por nosotros y por la paz del mundo entero. por la paz. María, Reina de la Paz, Ruega ruega por por nosotros y nosotros por la y paz por la la paz paz del del mundo mundo entero. mundo entero. entero. Muchas gracias, perdón, mi tos. Muchas gracias. Viva la Gracias a usted, Gospa, Padre. Viva la viva, Gospa. Viva, Gracias, viva hermano. María, muchas Bendiciones a gracias, todos. hermanos. Gracias, Cristo gracias a Gracias, Rey, ustedes. hermanita. Gracias, Padre. Que Dios los bendiga. viva Cristo en el Gracias, Sagrario, Padre. vivan Amén. cada uno de ustedes. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Gracias, Bendiciones, Padre. Muchas Padre. gracias por Muchas esta linda gracias. novena. Gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Gracias, hermana Gracias. Patricia. Gracias, bendiciones. Gracias, Gracias. hermana Leticia. Gracias, hermano Gracias a Juan. ustedes. Ustedes. In the morning, when I rise, in the morning, when I rise.
in the morning when I rise. Give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all the world. Just give me Jesus. When I am alone, when I am alone, oh, when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all the world. Just give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all the world. Just give me Jesus. When I come to die, when I come to die, oh, when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all the world. Just give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all the world. Just give me Jesus. Just give me Jesus. Just give me Jesus.